Bueno, pues nada, un placer. Muchas gracias por dejarme contar mi libro a todos vosotros. Nada, me presento un poco. Soy David Martín Corral, estoy haciendo el doctorado part-time, por eso seguramente no me veis mucho por aquí. Lo estoy haciendo en el Departamento de Matemáticas con Esteban Moro como supervisor de la tesis. Y nada, este ya es mi tercer año, espero terminar el año que viene. Y nada, además de eso, pues tengo experiencia en la industria, he trabajado en IBM, en una startup, de jefe de producto en Sanitas, y ahora bueno, hace ya un año que dejé mi trabajo y estoy con el doctorado e intentando montar mi segunda empresa. Que es Sensei, que es un poco lo que está relacionado también, es un poco lo que estamos haciendo, es llevar mi investigación, llevarla a un producto real al mercado. Y luego a lo mejor conocéis Politibot, que es otra empresa que hay de medios de comunicación. Y eso. Y luego también doy clases en el IE. Bueno, un poco lo que os quería contar hoy. ¿Me escucháis bien? Perfecto. Quería contaros un poco lo que estamos haciendo en mi investigación y de qué manera es un nuevo paradigma utilizando el Big Data, Machine Learning, psicología comportacional y cosas así. Cómo podemos hacer una nueva salud preventiva, ¿de acuerdo? Y vamos a analizar un poco cuál es nuestra visión desde el punto de este nuevo paradigma y cómo podemos hacer una nueva salud preventiva a escala. Es decir, de qué manera, una manera operacionalmente muy eficiente, podemos hacer sistemas que ayuden a la gente a tomar decisiones para estar saludable en el futuro. Pero las decisiones se toman hoy en el presente y ahí también es donde entra también la componente un poco de comportamiento y cómo modelamos eso. ¿De acuerdo? Entonces, aquí os quiero contar primero una pequeña historia, que seguro que la conocéis todos, pero es un poco cómo funciona el mundo para nuestra visión y también la psicología humana. Y es un poco la historia de la hormiga y la cigarra, donde al final hay ciertas decisiones que se toman a corto plazo y a largo plazo. En el corto plazo está la cigarra, que se lo pasa muy bien, que somos nosotros, que salimos de fiesta, fumamos, nos pegamos las comilonas, y eso es en el día de hoy, ¿de acuerdo? Pero claro, luego está la hormiga, que en el sentido de que es aquella persona que se cuida, que lleva dieta, que hace deporte, y cuando llega pasado un tiempo, al largo plazo, esa persona pues está más sana, está más saludable, y aquellos que eran la cigarra, pues se les ve ya que el paso del año ya va haciendo mella sobre su sistema de salud y todo ese tipo de cosas. Y esto además también es un poco, se puede extrapolar desde el individuo y luego la toma de decisiones a nivel salud pública, económicas, sociológicas, etcétera, etcétera. Entonces, teniendo esto como framework, al final lo que queremos ver es que para poder atajar problemas del futuro tenemos que tomar medidas hoy. ¿Y cómo lo hacemos nosotros? Pues con toda la información que está a nuestro alrededor, todas las trazas digitales, que ahora veremos cuáles son, que vamos dejando, luego cómo podemos utilizar, dándole la vuelta a la epidemiología, cómo podemos meterle en nuevos paradigmas de computación, de deep learning, machine learning, este tipo de cosas, para hacer nuevos modelos poblacionales y nuevos modelos a nivel persona. ¿De acuerdo? Y luego ya sobre eso, con toda esta información, lo que es ya tenemos las señales que son aquellas que nos dicen cuando una persona va a tomar una decisión o va a tener un comportamiento o mañana va a estar estresado, va a tener un dolor de cabeza. Y sobre eso ya, sabiendo qué es lo que le sucede a esa persona, teniendo ese contorno más contextual y esa parte más inteligente, pues podemos ayudarles a millones de personas a tomar mejores decisiones a la hora de estar más saludables. Entonces, un poco para ponernos en contexto, ¿por qué la salud? Y tenemos el cambio climático. El cambio climático va a ser un nuevo paradigma que está cambiando y es a largo plazo y estamos viendo que estamos entrando ya en ciclos de máximas de temperaturas, donde estos cambios extremos de temperatura afectan de una forma muy significativa sobre la salud de las personas. Porque al final la salud es un 60% es nuestro contexto o entorno físico,
el estilo de vida o hábitos o comportamientos y factores sociales. Y al final nosotros lo que hacemos es ver todo esto desde este punto de vista. Por eso entra la parte de clima, en la parte de entorno. Luego también hemos entrado ya que esta última temporada de huracanes en el Atlántico ha sido la primera vez que se han alineado 3 huracanes, uno consecutivamente de mayor de categoría 4. Por lo tanto, estamos ya viendo los efectos del cambio climático y esto afecta a infraestructuras, pero afecta también a la salud de aquellas personas. Y hay personas que son mucho más sensibles a todo este tipo de cambios. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos tener toda esta información? Luego también, como sabéis, contaminación. En Madrid ya llevamos tiempo con muchos episodios, pero esto no es nada comparado con lo que hay en Bangalore, en New Delhi o en Shanghai, en Beijing. Entonces, igual, el desarrollo económico y social está llevando a que al final tiene unos componentes negativos sobre las poblaciones. Y todo esto ahora podemos empezar a medirlo. Luego también los virus. Al final, viendo ahora un poco los últimos 10 años o los últimos 15 años de noticias, como que de vez en cuando siempre sale una nueva epidemia, hay un nuevo virus, algo que pueda afectar a mucha parte de la población. Pues uno de estos riesgos son las nuevas epidemias y dentro de ellas, muchas de ellas son virus respiratorios o virus que se transmiten mediante vectores de mosquitos o algún otro tipo de vector. Lo que tenemos aquí es que ya en España tenemos el mosquito tigre, lo cual es un vector de la fiebre amarilla, de otros múltiples más enfermedades que ya tenemos que empezar a monitorizar, porque solo falta que suceda la situación donde haya o una gran mutación de un virus o que ya entre dentro de un ecosistema donde no vivía, pero ya existe el vector. Por lo tanto, esos riesgos de salud ya existen. Luego está, bueno, en este caso es el ejemplo del ébola en la última epidemia que hubo en Sierra Leona y en la parte de África subsahariana. El mayor problema que hubo aquí fue, esto viene por una persona con la que colaboramos, que es el director de innovación de UNICEF en Nueva York. Esta persona fue la primera persona que tuvo acceso a datos en tiempo real de Facebook y de compañías de telecomunicaciones y vieron cómo aquellos patrones de comunicación se movían dentro de la epidemia. El mayor problema fue la falta de comunicación. ¿Por qué? Al final aquí ya entramos en comportamientos sociales o psicología social o la cultura que hay dentro de este tipo de sociedades, y el problema es que ellos dentro de su cultura tendrían que velar al cuerpo del difunto durante una semana. Y iba toda la comunidad. Había una comunidad de 100 personas, 500 personas, iba toda la aldea a venerar al difunto. ¿Esto qué pasa? Tú no puedes coger a un tío que está infectado con un virus súper viral, donde los crecimientos son exponenciales, y si encima lo que hacemos es meter a 500 personas en una misma habitación venerando a este difunto con el virus, lo que hacía es que 500 personas salían con el virus. Por lo tanto, sabemos todo un poco la parte de escalabilidad dentro de redes sociales, y esto lo que implica es que crece exponencialmente, y por eso creció un poco la epidemia. Y el problema era la comunicación, es decir, no se hicieron intervenciones sobre la población para comunicar adecuadamente que, oye, este comportamiento que tenéis en términos sociales, no podéis seguir llevándolo a cabo porque estáis exponiendo a todos vosotros en riesgo y a toda la comunidad. ¿De acuerdo? Entonces, aquí es el ejemplo para de qué manera estos nuevos sistemas escalables de salud preventiva pueden ayudar a resolver este tipo de problemas. Aquí está el caso de la gripe aviar, igual. No sé si conocéis la última caso de la gripe aviar, y fue un tío que estaba viajando mucho y estaba en un hotel en Hong Kong. Y esta persona durmió un par de noches o 3 en esta habitación en el hotel y estaba con el sistema de ventilación del hotel. Esto que hizo que toda la persona que durmió esas 3 o 4 noches dentro del hotel, pues tuvieron mucha más probabilidad de poder difundir esta enfermedad, y eso es lo que pasó. Y encima es que era en un sitio muy concreto, que era un hotel donde se hospedaba mucha gente que eran no residentes en Hong Kong, y estos luego viajaron a sus respectivos hogares.
Entonces, para que veáis al final que el sistema, en el mundo en el que vivimos, este tipo de riesgos, debido a la globalización, son mucho más acuciantes. Y esto luego es un poco la escala de cómo se propagan los virus, un poco para que entendáis. Tenemos las redes sociales como individuos, donde un virus se propaga entre personas, pero es que tenemos que añadir más capas a nuestro sistema, que son cómo saltan desde distintas especies y cómo llegan a la parte humana, ¿de acuerdo? Y en todo este proceso y en toda esta cadena, lo que estamos viendo es que puede haber ciertas mutaciones y puede llegar en un momento que el virus pueda llegar y sea súper viral por el tipo de condicionantes en la mutación que ha llevado. La globalización es una de las grandes causas. ¿Por qué? Porque al final estamos hiperconectados en una red donde la información, las mercancías viajan y en 24 horas puedes mandar una cosa que sale de una mina de Congo y puede estar al día siguiente en China. Esto que hace que puedan ir vectores, como sean mosquitos, pueden ir personas infectadas. Entonces, tenemos que estar precavidos en estos sistemas, ya sean nacionales o hipernacionales, supranacionales, en que tenemos que tener todo este tipo de sistemas monitorizados para poder prevenir esos riesgos que conllevan. Esto ahora hemos visto un poco el entorno, ahora vamos a ver qué tipo de acciones ha habido o comportamientos se han tomado para poder cambiarlo o no. Esta es un poco la evolución desde del siglo XX de cómo ha ido reduciendo la prevalencia de enfermedades víricas infecciosas. Y básicamente la mayoría de ellas son puntos donde las acciones o intervenciones que se han hecho son intervenciones a escala salud pública, es decir, a nivel poblacional, y es como la potabilización del agua, una mayor educación en higiene corporal y personal. Son acciones muy sencillas que lo que permiten es atajar a ese problema a una escala poblacional y mucho más escalable. Luego, otro problema, pensando a futuro en la salud, es el cambio demográfico que estamos viendo en muchos de los países a nivel mundial. Es que estamos creciendo en unas tasas de crecimiento muy grandes y dentro de poco llegaremos en 2100, a ser más de 11 billones de personas en el mundo. Y esto al final tiene unas consecuencias, que es en los cambios demográficos. En España estamos entrando en este proceso, ¿de acuerdo? Donde ahora ya no va a ser una pirámide poblacional, sino que va a ser casi una columna o una bala o algo más, donde sabemos que vivimos en sistemas de salud o en países desarrollados donde tenemos unos derechos y gracias a todas las políticas que tenemos, gracias a todo esto, pues la mayoría, la tasa de mortalidad solo sucede cuando uno entra en edades mucho más avanzadas. Por lo tanto, esto es algo que tenemos que tener en cuenta y además esto lo que hace es que los sistemas de salud van a estar restringidos en el término de recursos que van a tener. Es decir, nosotros, que más o menos estamos en la misma generación, esto que lleva es que dentro de 50 años vamos a tener gente ya que va a vivir hasta los 120 años a lo mejor. ¿Va a ser posible tener a una persona jubilada de los 65 años hasta los 100 o 110 o 120? Es decir, tenemos mucho que replantearnos y luego también es de qué manera el 80% del gasto que se gasta ahora mismo en los sistemas de salud es a enfermedades crónicas y enfermedades en los últimos años de nuestra etapa de vida. ¿Esto qué hace? Es que tenemos que dar un paso atrás y decir, oye, las nuevas generaciones van a tener que tener la educación suficiente para empezar a cuidarse de ellos mismos. Sí, tendremos que depender de nuestro sistema de salud, pero la dependencia de que uno llegue saludable a la vejez no va a ser por el buen hospital que tenga o el buen médico que tenga a la vuelta de la esquina. Va a ser porque se va a cuidar, va a tener unos buenos hábitos saludables o va a tener dinero en la parte ya un poco más reactiva del sistema, donde tengo un síntoma y ya me puedo cuidar. Entonces hay que prevenir y adelantarnos a todo esto que va a suceder. Luego, comportamientos que ha habido durante todo este siglo XX y que ya está, pues el comportamiento de adopción social, que es el fumar.
Esto al final lo que ha conllevado es que un comportamiento social se ha visto que luego a futuro ha tenido unas consecuencias y unos grandes gastos sobre el sistema de salud, algo que ya sabemos todos y que nos han sido educados. De hecho, esta es la curva de prevalencia de muertes debidas o relacionadas a fumar. Lo que estamos viendo es que esta es una epidemia y esta epidemia ya está en decadencia y podemos ver que se han tomado las medidas adecuadas para reducir el impacto sobre la salud de los individuos y sobre las arcas de todos los estados y de los sistemas de salud. Otros nuevos comportamientos que estamos viendo es pues la nueva adopción de comportamientos alimenticios en países desarrollados y que al final es como el tabaco. Estamos viendo que están llevando a un tipo de enfermedades crónicas que tenemos que atajar y que a futuro, si no lo atajamos, esos gastos llegarán y por lo tanto eso prevalece sobre todo el sistema y sobre la calidad del sistema. Esto es, por ejemplo, desde 1700 cómo ha ido aumentando el consumo de azúcar a nivel poblacional, a nivel individual. Entonces, nosotros no estamos acostumbrados, o nuestros genes no están acostumbrados a alimentarse de estas fuentes calóricas, sino de otro tipo, porque venimos de una evolución distinta que es esta. Nos estamos adaptando, pero ahora mismo estamos viendo que no llega a suplir mucho del impacto de la prevalencia en obesidad y las correlaciones que tiene y esas enfermedades que crean. Otros nuevos comportamientos que están empezando a florecer y que la gente ya se está dando cuenta es un poco pues la adicción de la tecnología y como Facebook, Instagram o Google están utilizando nuestras debilidades cognitivas para mantenernos enganchados o el tiempo. Eso es algo que todavía no sabemos el impacto que va a tener a futuro. Pero, joder, perdón, solo es ir al metro y está todo el mundo así, o va por la calle. Es decir, algo ha cambiado. Estamos en un cambio comportacional y una adopción de todos esos comportamientos en las redes sociales, no solo online, sino también físicas. Entonces, y esa diferencia ya entre lo digital y lo analógico ya no es tan distinto. Entonces, en términos de salud, esto puede conllevar unos riesgos que están por ver todavía. Y esto, por ejemplo, es relacionado con estos comportamientos, un estudio donde el estatus social está relacionado, esto está estudiado en una comunidad de mandriles, y ahí lo que se hizo, se vio el estatus social que tenía ese individuo dentro de la jerarquía de la comunidad y los niveles de estrés. Entonces, eso lo que hacía es que sabemos que a mayor estrés y menor rango dentro de la escala social, lo que provoca es que tenga mayores niveles de estrés, glucocorticoides. Un glucocorticoide es un inmunodepresor y lo que hace es que lleve a una mayor tasas de enfermedad de esos individuos. Eso mismo puede ser llevado a que esto que vemos de nuevos comportamientos asociado a las redes sociales y las situaciones que se están de precarización de empleo, etcétera, etcétera, donde la mayoría de la gente ya no son estructuras jerárquicas, donde la población está en puestos precarios, puede conllevar a mayores niveles de estrés y por lo tanto un mayor gasto en intervenciones sanitarias. Por lo tanto, esto es un poco lo que es la salud, es decir, desde nuestro punto de vista, los sistemas de salud han estado enfocados en la parte reactiva, es decir, yo tenía un síntoma, me dolía la cabeza o me dolía la tripa e iba a urgencias o iba al médico. Eso es el 20% de nuestra salud. Es decir, es un 20 la parte genómica, un 20 la parte de infraestructuras y calidad del sistema de salud, y luego un 60% es el entorno, que es lo que hemos estado viendo, los comportamientos y los factores sociales, escalas sociales. Entonces, eso es un 60% de la salud. Y ahora mismo las intervenciones que hay preventivas, escalables, de salud pública, en muchas de ellas
están enfocadas en esto, pero no, bajo mi punto de vista, no de la forma adecuada y no están utilizando el potencial de toda la digitalización que estamos sufriendo en nuestra sociedad y cómo podemos hacer unos sistemas de salud mucho más proactivos, en el sentido de, oye, mañana sé que vas a tener un dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque llevas trabajando como un bestia durante las últimas 4 semanas, ha habido un cambio de este extremo de temperatura, la epidemia de la gripe está subiendo, está en plena época de episodios de contaminación y sabemos que tú tienes un pequeño problema con el asma. Entonces, teniendo todo ese contexto, podemos ayudar a los individuos a tomar mejores decisiones y al final poder recomendarle, decirle, oye, mañana llévate tu inhalador o mañana o esta semana intenta ir a ver a tu médico para que te ponga un tratamiento y podamos controlarte en términos de condiciones de salud. Hasta aquí todo claro, es un poco la parte introductoria de por qué el título que ponía y por qué podemos hacerlo. Todo esto, ahora hemos visto el problema que tenemos y ahora, ¿qué solución podemos proponer? Pues aquí viene un poco el campo científico a resolverlo. Está la parte de Social Physics. Social Physics, ¿qué es? Es Big Data, Machine Learning, todo este tipo de cosas que hay ahora. Y es cómo podemos utilizar las nuevas trazas digitales que vamos dejando en nuestro día a día, con el móvil, cuando estamos interactuando con sistemas de un sistema de pagos o hemos ido al sistema de salud. Es decir, hay nuevas fuentes de datos que pueden enriquecer los modelos tradicionales o mejorarlos. Y aquí es un poco donde está la parte de Social Physics. Cómo podemos entender la sociedad como un conjunto complejo, donde es una red social y esa red social hace interacciones entre ellos y sobre ellos tenemos luego un contexto donde tenemos mucha más información como contaminación, epidemias, temperaturas, comportamientos, etcétera, etcétera. Luego ya viene, es decir, esto lo que nos ha hecho es un nuevo framework donde tenemos nuevos datos que antiguamente, por ejemplo, en el caso de la gripe, son unos médicos que se llaman médicos centinelas, que son 500 que hay en toda España, y ellos van diciendo, oye, ¿esta persona tiene gripe o no tiene gripe? Podemos depender de ellos o podemos mejorarlos en el sentido de que tengan nuevas soluciones basadas también en redes sociales, porque la gente en Twitter dice, tengo dolor de cabeza, voy a tener la gripe, tengo fiebre, estoy cansado. Toda esa información, podemos hacer un crowdsourcing de toda esa información y enriquecerla. Luego sobre eso podemos utilizar todos estos datos y meterlos en modelos tradicionales de epidemiológicos, pero utilizándole los nuevos datos con los datos tradicionales y aplicando nueva algoritmia predictiva o prescriptiva de Machine Learning, Deep Learning, etcétera, etcétera, o poder sacar nuevas variables que antes no se disponían en el sistema. Con todo esto lo que podemos hacer es 2 tipos de modelos, igual que ha habido siempre en la epidemiología, modelos poblacionales, donde podemos medir la prevalencia de una enfermedad en un país, en una región, cómo se está difundiendo, y luego podemos hacer modelos a nivel individual, donde podemos predecir si una persona mañana va a tener un estado sintomatológico. ¿De acuerdo? Con todo esto ya tenemos los datos, tenemos qué es lo que le va a pasar al individuo, y ahora viene la parte de psicología comportacional, que es cómo podemos utilizar los bias o los sesgos que tienen los individuos cognitivamente para ayudarles a tomar decisiones a futuro, pero hoy. ¿Esto qué significa? Y está probada este tipo de técnicas, es lo que está utilizando Facebook, Twitter y toda esta gente, Instagram, para tener los comportamientos que hemos visto en el metro, que está todo el mundo así enganchado. Están explotando nuestra debilidad ante la dopamina, es decir, tener cosas nuevas en nuestro timeline o en nuestra mente. Al final lo que queremos es recibir nueva información y es un loop en el que entra donde se activan los mismos partes del cerebro de adicción, de cuando fumas o cocaína o heroína, o personas ludópatas. Entonces, utilizando todo esto, nosotros lo que proponemos es, vale, vamos a utilizar las mismas técnicas que utilizan este tipo de grupos en grupos de investigación y luego en la industria, pero lo vamos a hacer para devolver, primero, los datos que estamos generando
como datos de salud a la persona, es decir, va a tener mucha más información, mucho más conocimiento, mucho más control, va a poder entender todas sus condiciones. Vamos a saber cuándo va a poder tenerlas, ese tipo de condiciones o estados sintomatológicos, y ahora vamos a hacer y darle el consejo o la intervención adecuada, con la información adecuada y en el momento adecuado. Esto es un poco los pilares sobre los que se fundamenta todo esto. Social Physics, como hemos comentado, pues al final nosotros estamos interactuando en nuestra sociedad y vamos dejando datos. Todo, al final hay una trazabilidad de todo lo que hacemos. De hecho, podéis entrar en Google, o no sé si habéis entrado en el timeline de Google Maps, y ahí es que queda reflejado, si lo tenéis activado, todo por donde habéis estado. Otro, por ejemplo, es cuando había Google Plus, Google no lo rellenó más que nada por no asustar a la gente, porque ellos ya podían construir esa red social de interacciones. Entonces, esto ya entra en un tono un poco creepy, digámoslo así. Pero bueno, tenemos todos estos datos y estos datos los podemos explotar. Utilicémoslos de una forma adecuada. Esto, por ejemplo, es durante un año yo me estuve cogiendo los mismos datos que utiliza Google Feed, los mismos datos que utiliza Google, es esto. Y este soy yo, durante el 2015. Pues al final esto lo que aprendemos es que tenemos distribuciones Power on Law, donde tenemos muchas actividades cortitas, donde damos pasitos muy chiquititos, como me estoy moviendo yo ahora, y luego tenemos muy pocos pasos con unos grandes viajes. Es cuando hacemos un viaje de una ciudad a otra. Esto es movilidad y estos son patrones que se han identificado en la literatura y que se pueden utilizar para explotarlos, y estos patrones al final son predictivos, es decir, somos predecibles. Y aquí pues se puede ver geográficamente cómo me he ido moviendo. Al final son caminos con unos patrones muy claros. Y esto es, por ejemplo, esta así un poco para que no sepáis, pero este es donde vivo. Podéis ver que solo yo, con los datos que he ido generando, se puede generar un mapa de la ciudad. Imaginaos todos los datos de todas las personas y qué mapas se pueden hacer. Se puede ver perfectamente La Castellana, Santa Engracia, Chamberí, es un poco donde vivo. Entonces, que de aquí se puede utilizar todos estos datos de manera que lo utilices, pues puede ser bueno o malo. Y ahora viene la parte de redes, ¿vale? Estamos hablando de redes sociales, pues esto se fundamenta en la parte de Network Science, donde tenemos patrones de redes que se pueden ver en distintos tipos de redes de transporte, redes sociales, redes de enfermedades y síntomas, redes de genoma, en múltiples de redes. Y aquí un poco parte introductoria, Euler, seguro que habéis hecho millones de cosas de Euler, pues Euler fue el primero que resolvió un problema en términos de un grafo, ¿de acuerdo? Esto era el río Pregel, estaba en Königsberg y tiene 7 puentes, y estos 7 puentes él lo que quería resolver era siempre un problema que había, un reto matemático, y decir, ¿cómo puedo pasar yo por todos los puentes sin pasar 2 veces? Y él lo que demostró mediante este nuevo planteamiento, mediante grafo, uniendo los distintos barrios como nodos y los puentes como lazos o uniones entre los nodos, definió este nuevo grafo y vio que era imposible, es decir, vio que no se podía cruzar más de 2 veces por al menos un puente. Este fue un poco el pensamiento de, vale, ya tenemos una nueva forma de conceptualizar problemas, lo cual, en el mundo en el que vivimos, nosotros como individuos interactuamos, vivimos en una red social. Teniendo esta información podemos tomar mejores decisiones. Luego aquí ya vienen Paul Erdos y Alfred Rengi. Esto ya lo que hacen es desarrollar un poco la teoría de grafos a mediados del siglo XX y definen, oye, como un grafo, cómo se construye, cómo crece, y ellos definieron de forma matemática unos grafos aleatorios. ¿Y qué pasó? Que estos grafos aleatorios eran grafos aleatorios, no seguían ningún tipo de patrones. Entonces, sirvió para definir la estructura o la teoría, pero se vio que no se asemejaba a la realidad. Y aquí ya entra Barabasi, que estoy seguro que más de uno de vosotros habéis leído algún paper, porque aquí ha contribuido a multitud de campos. Y él lo que es, digámoslo así, que definió
toda la teoría de Network Science o ciencia de redes. Y él su obsesión era estudiar las redes, múltiples redes en la naturaleza, y vio que esos patrones se veían en distintos campos tan dispersos como podría ser Internet, la astrofísica, en la parte genómica, la parte biológica, en las redes sociales, etcétera. Entonces él definió este tipo de redes super scale free o lineales, con unos crecimientos exponenciales, y podemos ver que, por ejemplo, la distribución que yo tenía de actividades es exactamente la misma, es una power law. ¿Esto qué significa? Que nosotros nos movemos y los patrones que tenemos son de este tipo, redes con power law, donde tenemos siempre unos hubs y luego tenemos distintos nodos mucho más pequeños que se visitan poco. Si lo llevamos esta misma teoría, se puede llevar a la parte de influencers y todas estas cosas que está viendo ahora en YouTube o en Internet, y siguen el mismo patrón. Es decir, el número de seguidores dentro de YouTube o de Twitter o Facebook siguen esas mismas distribuciones, donde tenemos muy poca gente con muchos seguidores o muchas visitas, y mucha gente con muy pocos seguidores o muy pocas visitas. Entonces, todos estos patrones son repetibles y se pueden ver. En Internet es otro patrón donde él vio que se veía esta red, se veía el mismo patrón de Scale Free Networks. En las redes de enfermedades humanas, cómo están relacionadas entre ellas, en enfermedades también de síntoma genoma. Es decir, ya podemos entender, lo que permite este tipo de campo es entender la naturaleza como un sistema complejo y poder ver la causa y efecto y la dinámica entre este tipo de redes. Otro tipo son blogs de menciones políticas. Siguen otro tipo de patrones muy parecidos, pero esta inferencia de datos digitales, esto es a partir de menciones de políticos, entre ellos de la Cámara de Estados Unidos, en blogs, es exactamente igual a la polarización y la forma de votación que hay dentro de la Cámara, en la Cámara. Entonces, podemos extraer a partir de datos digitales o de comportamientos online, podemos inferir comportamientos reales en la vida real y en el mundo más analógico. Otras redes de ingredientes, es decir, podemos estudiar todo lo que queramos como redes. Al final esto es que se define como una unión, es siempre que haya dos ingredientes conjuntos en una misma receta. Y esto permite entender, pues se podría estudiar desde el punto sociológico y culinario de cómo las distintas culturas cocinan y qué diferencias hay, cómo de parecido están, qué influencias tienen. Y ahora ya un poco la epidemiología. Hemos visto la epidemiología, era siempre el estudio un poco más médico de qué es lo que le sucede a una población en términos de salud. Para mí lo que es la epidemiología es más un estudio de qué le sucede en general a la población. ¿De acuerdo? Y al final, ¿de qué se ha encargado la epidemiología? Muchas de las veces era del estudio de propagación de enfermedades, y esto ya, si lo llevamos a un punto más histórico, era siempre en términos históricos, siempre había comportamientos sociales de cuando llegaba alguien que era el distinto, el de fuera, el foráneo, el inmigrante, ¿por qué además de que sean distintos de nosotros, el miedo siempre ha sido durante toda la historia es que llegue esta persona y tenga una enfermedad que nuestra comunidad no tiene? Pero hemos visto que eso podía tener sentido, pero ahora vivimos en una sociedad totalmente globalizada. Entonces, todos somos el distinto, todos tenemos la misma probabilidad de tener esa enfermedad. Entonces, esos paradigmas de pensamientos que se han llevado de la historia al presente, pues se pueden ir cambiando. Dentro de la epidemiología, el epidemiólogo fue Jon Snow, no es el de Juego de Tronos. Este era un médico y matemático de Reino Unido, y definió, fue el primero que utilizó datos de casos de cólera en el Soho. Este es el barrio del Soho, y si veis aquí hay barritas, ¿de acuerdo? Fue el primero que innovó en esta forma de visualizar datos, donde coge un mapa y en ese mismo mapa, según la localización, hacía un histograma por bloque
y decía, oye, en este bloque ha habido tantos casos de cólera. Luego también él investigó y vio, porque el cólera antes se pensaba que se transmitía por el aire. En el siglo XIX se pensaba que era por la mala calidad del aire de la ciudad de Londres o lo que sea, había un agente que transmitía esta información. Pues él, gracias a este estudio, utilizando estos nuevos datos, que son datos de una manera distinta de visualizarlos, identificó que la fuente del Soho era el punto cero de la propagación de la enfermedad. Y se vio ya a estudios posteriores, 3 o 4 años después, que era una bacteria que estaba en el agua. Entonces, como hemos visto en ese gráfico que hemos visto al inicial durante el siglo XX, de cómo ha ido reduciendo las defunciones en los sistemas de salud modernos, una de las acciones que se tomó gracias a este tipo de estudios fue la potabilización del agua para hacerlos más salubres y evitar este tipo de propagaciones por medio de cólera. Otro tipo, pues, se viene haciendo desde hace 200 años, pero este es un caso de un mapa. Ahora está muy de moda todo lo de los datos. Yo lo que quiero ver es que no es nada nuevo, está fundamentado sobre la tecnología, pero tenemos uno nuevo, más datos, pero esta gente en su época, a principios del siglo XX, ya estaban haciendo mapas de propagación de la pandemia de la gripe. Cosa que ahora mismo vas a Estados Unidos y tienen su web donde tienen datos en tiempo real. En España todavía les queda para hacer cosas, pero bueno, que este tipo de cosas ya se ven. Y luego por ejemplo, es la epidemia colérica de 1885 en Valencia. Me parece súper curioso este gráfico porque no es nada nuevo de lo que esté estudiando yo, donde es la persona que definió el estudio empezó a coger datos de mortalidad, empezó a mezclarlos con datos de clima, con correlaciones con otro tipo de defunciones, y son patrones que veremos y ahora vamos a ver con otro tipo de datos que estamos utilizando, y se ven estos mismos patrones para otro tipo de epidemias. No sé, que me parece curioso, que está muy de moda todo esto y es algo que aquí ya estábamos haciendo. Otro tipo de epidemia que se puede ver bajo los ojos de una red es la epidemia de la obesidad. Esto Nicholas Christakis y James Fowler lo que hicieron es el estudio de Framingham. Framingham es un pueblo al lado de Boston, que los han estado monitorizando durante distintas generaciones durante más de 50 años. Y anualmente toman información de su relación social, su estado económico, de chequeos sanitarios. Toda esta información ahora se está empezando a florecer. Y esta red lo que hace es relaciones familiares, de núcleos familiares, de madres, hijos, padres, tíos y cómo están relacionados entre ellos. Y ahora lo que vemos es que hay distintas epidemias que ya no son unicéntricas o donde tenemos un paciente cero. Ya tenemos epidemias como las epidemias de comportamiento que son multicéntricas. Tenemos distintos focos y aquí lo que podemos ver es la relación y su nivel de obesidad y cómo tenemos pequeños clústeres alrededor de la red. ¿De acuerdo? Y ahora un poco qué es la epidemiología digital. La epidemiología digital es utilizar los nuevos datos de las redes sociales, de Twitter, de Facebook, de YouTube, de Instagram, y la gente en estas redes dice: tengo gripe, me duele la tripa, me acabo de tomar un ibuprofeno, suben fotos, ya lo sabéis, no voy a contar nada nuevo. Pero todos estos datos son datos que pueden ser utilizados para alimentar los nuevos modelos tradicionales epidemiológicos y mejorarlos y hacerlos mucho más personalizados. Esto, por ejemplo, es, ya entrando un poco en las cosas que hemos ido haciendo, es con datos de Twitter hemos cogido salud percibida a partir de trazas sociales, es decir, Twitter, los tweets, hemos cogido, los hemos geolocalizado y luego hemos extraído a partir de ello, mediante modelos de procesamiento de lenguaje natural, la salud percibida. ¿Qué es salud percibida? Tengo un dolor de tripa, me duele la cabeza, he cogido la gripe, tengo fiebre. Todo eso, mediante distintas técnicas de procesamiento de computacionales del lenguaje, podemos extraer esa información, luego lo podemos plotear y podemos ver distintos focos o la prevalencia del dolor de cabeza en distintas ciudades. Ahí ya podríamos entrar y estudiar por qué en esa ciudad hay mucho más prevalencia del dolor de cabeza.
Son ejemplos, hay que entrar mucho más en detalle. Luego, cogiendo esta misma información, la hemos visto de punto geolocalizado, podemos coger y empezar a hacer correlaciones. Lo mismo que hemos visto de cólera, pues aquí tenemos datos, series temporales que hemos construido. Tenemos un ground truth que viene del sistema público, donde ese sistema, el Instituto Carlos III de Salud, y esto lo correlamos con Google. Primero vemos que las búsquedas con Google tienen una correlación muy alta. Luego podemos ver aquí que a partir de la intensidad de los síntomas, a partir de Twitter, se pueden inferir en curvas de la gripe, y luego podemos ver otros distintos datos de entorno, donde lo que vamos a hacer es intentar explicar con esto las variables de salud. Es, por ejemplo, un estudio que hemos hecho primero en España, y es el primer estudio epidemiológico a nivel mundial donde hemos tenido más de 100.000 personas. ¿Por qué? Porque hemos utilizado Twitter. Los casos epidemiológicos, los estudios epidemiológicos normalmente se hacen en hospitales o en regiones muy concretas. Es decir, estas nuevas herramientas permiten tener nueva visión a un campo que antes no teníamos. ¿De acuerdo? Y empezamos con el dolor de cabeza, porque el dolor de cabeza es la sintomatología más subjetiva. Es decir, para que tú vayas al sistema de salud y digas y quede guardado en un dato que tienes dolor de cabeza, tienes que ser una persona que tiene migrañas, cefaleas y algo muy recurrente. Normalmente el dolor de cabeza es algo que se ataja antes y no se queda registrado en el sistema de salud. ¿Por qué utilizar estas técnicas? Porque nos da la visibilidad sobre unos síntomas que no tenemos visión y no sabemos la prevalencia del dolor de cabeza, por ejemplo. Y con esto, por ejemplo, intentamos explicar el dolor de cabeza a partir de la contaminación. Y de hecho, hemos visto aquí en España cosas muy significativas con otros estudios que ha habido, y ahora estamos haciendo lo mismo para Estados Unidos, porque queremos más poder significativo. Esto, por ejemplo, es el mismo estudio que os he estado comentando, el dolor de cabeza. Lo que hemos cogido es un modelo de clasificación de Deep Learning, lo hemos pasado por una reducción de la dimensionalidad y le hemos sacado la probabilidad de que ese tweet sea dolor de cabeza o no sea dolor de cabeza. Y aquí podemos ver cómo el algoritmo, de forma automáticamente, encuentra clústeres muy significativos y con alta probabilidad de que ese tweet sea un dolor de cabeza, donde excluíamos que no, me das dolor de cabeza no tiene sentido, porque al final no está haciendo la salud percibida, eso es debido a otro tipo de interacción. Nosotros aquí lo que hacíamos es que todo fuera en primera persona y reflejado a unas ciertas características de esa mención de dolor de cabeza. Con eso entrenamos al algoritmo y ya luego lo pasábamos y podíamos explorar toda nuestra base de datos de Twitter. Y utilizando ya datos limpiados, utilizando, digamos, estas herramientas para limpiar el ruido, podemos coger y podemos sacar nuestra serie temporal del dolor de cabeza. Es decir, a partir de datos de Twitter podemos sacar una prevalencia del dolor de cabeza de forma temporal. ¿De acuerdo? Y parece que tiene algo de estacionalidad y de alguna manera vamos a intentar explicarla. Aquí luego cogemos estos dolores de cabeza a partir de nuestras menciones en Twitter ya limpiadas, y ahora lo que hacemos es correlarlas con distintas métricas de entorno que son habituales. Pues ya puede ser los niveles de NO2, los niveles de monóxido, partículas, ozono, diferencia de presiones en una semana, diferencia de la lluvia media, diferencia de temperaturas en esa semana, o las horas de sol. Podemos ver que hay correlaciones entre ese tipo de variables de entorno que nos pueden explicar las sintomatologías de una población o un país. ¿De acuerdo? Y este es otro tipo de caso que hemos hecho, que es la gripe. ¿De acuerdo? Para nosotros, al final, lo que estudiamos es un poco la difusión de información por redes. A mí me da igual que el paquete de información sea un virus, que es ARN, o que sea un mensaje que va codificado en lenguaje natural, o puede ser la difusión de transferencias bancarias en una red bancaria. ¿De acuerdo? Entonces, al final, la información es un paquete que tú defines e intentas ver cómo se propaga. Estamos viendo que el tipo de curvas son muy parecidas todas, donde tenemos
unos crecimientos muy pequeños, crecimientos exponenciales y luego una decadencia también exponencial. Lo que intentamos aquí es intentar explicar la gripe a partir de ciertos tipos de sensores. ¿Qué es un sensor? Son personas que se adelantan a la normal. Nosotros lo que queremos al final es, ¿cómo podemos predecir? ¿Podemos adelantarnos a este fenómeno, a esta dinámica? Pues utilizando estos sensores que son gente que nos va a adelantar el comportamiento de la normalidad, digámoslo así. Y aquí lo que intentamos es intentar explicar qué personas entran en Twitter a hablar sobre la gripe. Y hemos visto que por distintos atributos que nosotros como individuos tenemos en unas redes sociales, número de amigos, es decir, número de contactos que tenemos en una red social, intentamos ver qué personas son las que entran en términos de sociabilidad o cómo de sociables son. Y hemos visto que la variable que más explica es aquellas personas mucho más extrovertidas, digámoslo así. Es decir, las personas que son muy sociables tienen primero una mayor probabilidad a contraer un cierto tipo de información, en este caso un virus, y son muy susceptibles de que ellos luego lo difundan a la red. Y aquí estamos viendo que las personas que entran justo en la parte de crecimiento más exponencial son aquellas personas que tienen un mayor excentricidad o una mayor sociabilidad, digámoslo así. Y el resto vemos que no tiene mucho sentido o no lleva a correlar. Esa un poco porque al final estamos viendo el grado total por persona o el máximo en aquellos elementos, aquellas semanas. ¿Esto qué nos permite? Hemos hecho una generalización de la curva de la gripe durante 3 años para España, correlándolo con nuestros datos de Twitter. Con esto hemos visto que esto es la curva normal de la gripe, ¿vale? De crecimiento de adopción del virus en la población. Esto es Twitter, el morado, ¿vale? Donde ya vemos que Twitter se adelanta a los datos reales que recolectan estos centinelas del sistema de salud que comentábamos antes. Y esto es nuestros sensores, ¿vale? Nosotros nos adelantamos en términos de si Twitter se adelanta 1 o 2 semanas a los casos reales, nosotros nos conseguimos adelantar 1 o 2 semanas a Twitter y otras 2 o 3 o 4 semanas a la gripe. Por lo tanto, esto es lo que nos está diciendo es, oye, todos estos nuevos datos bien utilizados pueden ayudar a predecir epidemias. Con esto hemos tenido, hicimos unos modelos para poder explicar y saber que nos adelantamos a la epidemia de la gripe, pero luego dijimos, vale, yo tengo 10.000 tíos, 100.000 tíos, y de esos 100.000 individuos que están hablando en Twitter, yo lo que quiero es identificar a esa persona como sensor, es decir, hacer un surveillance, una supervisión, una vigilancia de esas personas y poder adelantarme yo a que esa persona diga que tengan a la gripe, sino que nosotros y nuestros algoritmos puedan identificar que esa persona es un sensor antes de que informe de ello. Entonces nosotros ya estamos adelantados a que esa persona, la probabilidad de que vaya a transmitir la gripe es mucho más alta. Este tipo de modelos lo hemos utilizado a la gripe y luego con esto hicimos modelos a nivel individual, decimos poblacional, porque podemos predecir la gripe y la prevalencia a nivel nacional, pero luego hicimos modelos a nivel individual, donde cogemos todos sus datos de propiedades de la red dentro de Twitter y cogemos todos los datos de qué es lo que habla, qué es lo que deja de decir. Y con eso empezamos a hacer modelos para ver si podemos detectarlos y conseguimos con unos modelos aplicando una regresión logística y luego un modelo de deep learning con distintas capas y neuronas, podemos llegar a predecir entre un 75 o casi un 77% de accuracy para aquellos grupos de variables donde tenemos la parte de comportamiento, tenemos la parte de topics que extraímos de todos los contenidos, categorizar, oye, esta persona habla de deporte, esta persona habla de finanzas, esta habla de cultura. Y luego ya sobre esto hicimos el texto. Cogimos el texto, se lo metimos al algoritmo y que dijera lo que tuviera que decir, lo habíamos vectorizado, bla, bla.
y luego comportamiento, y ya luego con toda la parte hicimos combinaciones para aislar efectos y ver qué es lo que funcionaba mejor. Entonces, al final, monitorizando solo qué es lo que habla la gente, sin saber qué es lo que dicen, sino a un nivel agregado, podemos identificar personas que van a ser, digámoslo así, los influencers de la gripe. El mismo modelo se puede utilizar para ver quién va a ser un influencer o qué tipo de noticias van a ser fake news, ¿de acuerdo? Y esto, por ejemplo, es dentro de una herramienta que hemos hecho, una visualización, que es el primer modelo predictivo de la gripe, es como un Google Flu, no sé si os suena, que hubo hace un tiempo, pero lo cerraron. Nosotros, utilizando todas estas nuevas técnicas, hemos hecho este modelo donde cogemos, y es un modelo de Deep Learning con Long Short Term Memory Networks, que lo que nos permite es predecir la gripe a 2 semanas y poder adelantarnos. Y ahora mismo el sistema de salud o el Ministerio de Salud no tiene estas herramientas de predicción. Luego, otro tipo de herramientas que se pueden utilizar, esto ya son un poco más casos reales de pruebas de concepto que hemos hecho, es un bot donde un email, tú le dices al email, oye, tengo dolor de cabeza, tengo fiebre y estoy cansado. Y el email te responde con una inteligencia artificial por detrás y te dice, oye, pues a lo mejor lo siento mucho y lo que tienes es gripe, es esto, es lo otro. Te recomendamos que vayas al médico. Esto que permite es, de una manera, descongestionar todo el sistema de salud en urgencias, en consultas, y mover o redirigir a las personas a los lugares adecuados y en el momento adecuado. Aquí podéis ver cómo respondía y daba información. Todo esto utilizando datos de foros. Hay foros de médico-paciente, aquí en España no se llevan algunos, pero en India, por ejemplo, es algo muy fuerte, porque no tienen todos los médicos necesarios. Por ejemplo, un ejemplo es Lagos, la capital de Nigeria, tiene 15 millones de habitantes, con unos crecimientos de 4 o 5% anual en población, y tiene nada más que 5.000 o 10.000 médicos. El ratio médico 100.000 habitantes se les va de las manos. Entonces hay que introducir en estos nuevos sistemas de salud que están en desarrollo, que no tienen ese legacy, este tipo de herramientas. Y luego esto ya está un poco la parte de psicología comportacional o behavioral science o un poco como la psicología humana. Es decir, vale, tenemos estos datos, ahora lo que queremos es utilizarlos y hacerlos accionables. Una de las cosas importantes es, tenemos tener una estrategia muy, muy chula, pero si no tenemos una forma escalable de hacer estas intervenciones y en el momento adecuado, no sirve de nada. Esto es un ejemplo donde se ha visto que hay sesgos, y hay sesgos visuales. Igual que tenemos sesgos visuales, tenemos sesgos cognitivos en racionamiento o en memoria. Y esto es, al final, tenemos 2 mesas, y aquí el estudio era, oye, ¿qué mesa te parece más grande? Pues al final la gente decía, oye, pues la que me parece más grande es la de la izquierda. Pues luego el estudio era que las mesas eran exactamente igual, tenían las mismas propiedades, era solo la perspectiva que es lo que cambiaba. Pues ese sesgo visual es un sesgo que también tenemos en otro tipo de razonamientos en nuestra mente. Hay distintos fenómenos o efectos de aversión a la pérdida. Es decir, por ejemplo, un ejemplo es en una campaña de marketing, cuando digan, oye, no pierdas la oportunidad o no pierdas algo que has conseguido. En vez de decir, no, vas a ganar. Al final, el perder, en términos de nuestra cabeza, es mucho más fuerte el mensaje de, oye, esto que has conseguido, que te ha costado energía y esfuerzo en conseguirlo, no lo pierdas. En cambio, conseguir más, dice, vale, yo mientras me quede como estoy, es un poco el ejemplo. Luego también el herding, esto es un ejemplo que yo no lo había entendido hasta que empecé a estudiar estas cosas. Iba yo con mi chica a veces a tomar una caña por ahí y entrábamos en un sitio y decía, no, en este sitio no, que no hay nadie. Claro, al final nuestro pensamiento es, yo entro en un sitio donde hay mucha gente. ¿Por qué? Porque ya hay una validación social, ya hay una validación de la red que me está diciendo, oye, esto si hay mucha gente es por algo bueno tiene que haber, ¿de acuerdo? Y yo no lo entendía hasta que, vale, es este tipo de razonamiento. Luego también hay de mental accounting. Esto que significa es que nosotros somos, volviendo un poco a lo inicial,
somos cortoplacistas y no largoplacistas, sino que nosotros tomamos decisiones en hoy, no en mañana. ¿Esto qué significa? Dice, me voy a comer esa hamburguesa ahora porque tengo hambre, y ya mañana Dios dirá y ya iré al gimnasio. ¿No habéis caído muchos en ese tipo de razonamientos? O otro tipo de, oye, algo que me estás contando tú no es la verdad, pero me está haciendo una reafirmación sobre mis ideas. Y es como el típico que ibas con los amigos de colegio y tú sabías que ese amigo tuyo era un pieza, pero tu madre, como cuando iba a casa se portaba súper bien, decía, joder, es tu amigo este que bien se porta, tal, y luego decía, pues el tío las lía pardas. Un poco el ejemplo, y eso, ese tipo de efectos o vallas o sesgos que tenemos. Esto es un ejemplo de un estudio que se hizo, es para que veáis la potencia de solo cambiando una cosa en cómo se expone un problema puede cambiar. Aquí tenemos distintos países y esto es la efectividad en el consentimiento de donaciones. ¿Qué creéis vosotros? ¿A qué se debe esto? De que haya esas diferencias entre países. Hay una explicación sociológica, una explicación económica, sociodemográfica. Sí, claro, al final un poco es que ya en la forma que se había replanteado el formulario, era que te daban por defecto, tú ya eras, consentías, era el opinion opt-out del formulario. Y esto lo que hacía es que aumenta los ratios una barbaridad. Entonces, este tipo de técnicas, por ejemplo, tienen que utilizarlas, pues los administraciones públicas porque afectan a muchos millones de personas y pueden ayudar a ahorrar o generar mucha más riqueza. Y esto es otro caso que hicimos, es un pequeño bot ahí en Messenger y lo que queríamos era ver si podíamos cambiar el comportamiento de las personas a partir de enseñarles información de contaminación. El ejemplo era experimental y no salió bien, pero bueno, era un poco la idea. Es lo que hacíamos, nosotros te dábamos información de la contaminación y había un grupo donde se la damos antes y a un grupo que se la dábamos después. ¿Y qué les preguntábamos? Les preguntábamos sus comportamientos de movilidad y queríamos ver si podíamos llegar a cambiarlo. Esto ya dependíamos de otro tipo de factores y no llegamos a tener el número suficiente de personas para hacer el estudio. Pero bueno, que esta idea sigue, es decir, que podemos hacer comportamientos online y ver cómo afecta en el mundo real. Ya estoy acabando, ¿eh? Y esto es un poco lo que estoy haciendo ahora. Es cómo estoy llevando todo este conocimiento que estamos generando en la experimentación y llevarlo a un producto real en la industria. Y esto es desde la base del 60% de la salud, que es el entorno físico, los factores sociales y los comportamientos, ver para intentar asegurar el problema o resolver un problema. Empezamos muy pequeñitos, pero tenemos un crecimiento mucho mayor en otros aspectos. Queríamos ver si la gente estaba interesada en alertas de salud pública. Lo que vimos que sí era cierto, pero en algunos aspectos el problema que hay es que la gente, por lo menos en Madrid, solo le afecta las alertas de contaminación cuando no puede coger el coche. El resto les da un poco igual. Entonces, esto que nos da pie a que tenemos que hacer otro tipo de intervenciones mucho más potentes, mucho más dirigidas, mucho más personalizadas. Y esto es, por ejemplo, ahora lo que estamos haciendo. Utilizando esos mismos datos, ya hacemos trabajar al individuo y recolectamos esos datos que hablábamos de Twitter, de salud percibida, ya se los damos ya hechos y hemos hecho un diario de salud contextual e inteligente para personas respiratorias, con problemas respiratorios. Y entonces lo que queremos ver es si este tipo de datos que vamos a generar de comportamiento y estamos utilizando de entorno pueden explicar que una persona mañana vaya a tener un ataque de asma, por ejemplo. Y nada, un poco ya por cerrar, esto es un poco la nueva salud preventiva digital, que es, oye, nuestras migas digitales que vamos dejando de forma diaria con nuevos datos se pueden utilizar sobre los nuevos modelos epidemiológicos digitales y con eso podemos hacer intervenciones comportacionales mucho más potentes. Queda mucho por trabajar porque la mayoría del trabajo que se ha hecho ha sido más en comportamiento online y social
en redes sociales como Facebook o Twitter o Instagram o este tipo de cosas, y ahora hace falta llevarlo a una parte más de salud, más focalizada. Y un poco el resumen es, necesito dar la información adecuada en el momento adecuado, mediante la intervención adecuada, para la salud para el futuro de nuestra salud. Y un poco utilizando no pierdas tu salud, empieza a cuidarte. Eso es un poco lo que estamos haciendo. ¿Preguntas? No sé cómo. Vale, ¿tenéis alguna pregunta? ¿No? Ah. Muchas gracias por la presentación. De nada. Te quería preguntar, bueno, tú al final nos enseñaste cosas de estudios más de población, pero al principio hablabas de cosas personales. Sí, eso también. Hemos hecho ya estudios a nivel individual, utilizando datos de Twitter con gente muy activa, y queríamos ver si sus patrones de actividad y de comportamiento dentro de Twitter podían ser predictores de que mañana pudieran tener la gripe, por ejemplo, y utilizando también datos de entorno. Eso lo tenemos ahí en un cajoncito, estamos todavía desarrollándolo. La pregunta es, ¿cómo ves el tema de anomalías en este aspecto? Quiero decir, si estás hablando de un nivel individual es diferente, porque, por ejemplo, das un consejo a una persona que a lo mejor tú le dices que tienes esto y tiene otra cosa. Totalmente de acuerdo. Entonces, ahí el enfoque, bajo mi punto de vista, hay que empezar en nichos. ¿Por qué hemos hablado ahora de pacientes respiratorios? Porque el paciente respiratorio sabemos que las sintomatologías son muy concretas y sabemos los factores que pueden influir. Entonces, a lo mejor el día de mañana habrá una caja negra que sepa de todo y pueda predecir cualquier cosa, en términos de, oye, mañana vas a tener no sé qué, no sé cuánto. No, pero hay que empezar, bajo mi punto de vista, en casos muy concretos, para que no haya esa variabilidad o ese error que al final lo que haga es que el individuo diga, esto falla, lo voy a tirar, es una escopeta de feria. Pero sí, es uno de los mayores riesgos. Pero ¿has pensado de algún modelo conservativo, digamos? Conservativo. Un poco más el enfoque, lo que te digo, un poco de cerrar a un dominio muy concreto y con unos pacientes muy concretos. Como ya está habiendo casos de gente de Alzheimer o de diabetes, pero no cierro a que a futuro, dentro de 10 años, eso pueda ser y sea algo para gente que se quiera cuidar y tenga la capacidad de poder decir, oye, mañana quédate en casa o vas a tener una migraña o lo que... Vale. Muchas gracias. De nada. ¿Alguna pregunta más? Sí. Bueno, yo también te quería hacer una pregunta. Vale. Vale, venga, pues. ¿Estáis teniendo muchos problemas de privacidad a la hora de recolectar todos estos datos? A ver, los datos inicialmente son datos que están abiertos y que están en Twitter. Es decir, los estudios que estamos haciendo son en base a redes sociales y nosotros cogemos la API y empezamos a sacar datos y ahí no hay nada. Además, eso observacional. Cuando entres ya a la parte más de tengo que hacer intervenciones y ya médica, validación médica, eso ya sí que es un guirigay. Pero sí, inicialmente... Ahora mismo no estáis considerando que va a ser un obstáculo muy grande esto de la No, privacidad. no, porque además luego también puedes, si a un usuario tú le das un servicio y le ve valor, en algún momento dirá la parte médica, oye, está funcionando, vamos a validarlo y vemos que ya científicamente funciona. De nada. ¿Alguna pregunta más? Vale, yo sí que te quería preguntar que todos estos datos con los que trabajáis, a nivel, por ejemplo, de que los utilice un gobierno o un hospital para prevenir, pues, por ejemplo, la gripe o cosas así, ¿en qué momento os encontráis? Ahora mismo los datos son cosas muy artesanas, digámoslo así, los sistemas que estamos haciendo, y también dependemos de que hablan de Open Data y todas estas cosas, pero eso es mentira, no hay Open Data. Entonces nosotros nos montamos nuestros propios sistemas para traer los datos
¿Y qué hacemos? En parte de mi empresa lo que hacemos es vender estos datos. Es decir, oye, un hospital le puede interesar, a un gobierno le puede interesar. Pues nosotros lo que estamos haciendo es dar a florecer el acceso a esos datos. Que luego llega el gobierno y pone un portal abierto donde realmente estén, perfecto, pero es inexistente prácticamente. Y ahora están empezando a hacer iniciativas pues, por ejemplo, el modelo de predicción del Observatorio de la Gripe, ese ya lo está utilizando este año la Fundación Jiménez Díaz en el Departamento de Neumología para saber, oye, ¿cuánta gente me va a llegar la semana que viene o dentro de 2 semanas? ¿Tengo que organizar a más enfermeras? ¿Tengo que hacer más guardias? Etcétera. Vale. Vale, sí que os queríamos comentar una cosa en cuanto a las firmas. Ya lo dijimos hace unos seminarios, hace 2 o 3 seminarios, el tema de que la gente que viene a ver los seminarios firma por otras personas. Sabemos qué ocurre y prácticamente casi sabemos quiénes son. Entonces, os pediríamos, por favor, que somos adultos y que esto, pues, o no nos veamos obligados a decirlo a quien lo está haciendo, ¿de acuerdo? Vale, pues... bueno, y que nos sigáis en Instagram, ¿vale? Que tenemos un Instagram. Y bueno, pues le agradecemos a David de nuevo.